Algunos metodólogos sostienen que no siempre se tienen hipótesis. Afirman, por ejemplo, que los estudios exploratorios, revisa 4.1.3, no tienen hipótesis. Sin embargo, eso no es del todo cierto. No es posible investigar sin hipótesis, ya que la hipótesis es uno de los pasos inevitables del método científico. Quizá no tengas hipótesis precisas en las etapas iniciales de tu investigación, pero eso cambia con el tiempo. Una buena revisión bibliográfica más una. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 164. Exploración inicial del terreno siempre te garantiza tener hipótesis. Por otro lado, hay investigaciones donde las hipótesis surgen desde las primeras etapas de la investigación. Esto ocurre con frecuencia en los S. Observa. Ejemplo 20. Hipótesis según diseños de investigación. Descriptivos. El comercio electrónico en las zonas urbanas es mayor que en las zonas rurales. Más del 60% de operarios en la empresa X tienen deficiencias motoras de coordinación fina. Correlacionales. Existe relación directa entre el rendimiento y la motivación mediante el establecimiento de metas. El desempeño laboral de los trabajadores en la empresa X está asociado inversamente con la carga laboral y la dispersión de funciones asignadas. Explicativos. Si se aplica el programa de capacitación X, entonces el rendimiento laboral de los trabajadores aumentará. La escala de remuneraciones meritocráticas influye directamente en el desempeño laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores. Propuestas de gestión, innovación o negocio. La implementación de un sistema de residuos sólidos en la industria maderera de Maynas es viable técnica y financieramente. La aplicación del método de Monte Carlo mejora la automatización del análisis de riesgo de proyectos. Sin embargo, hay estudios donde no se tienen hipótesis desde el inicio, porque el tema es desconocido o se carece de información suficiente. Otras veces las hipótesis son demasiado generales y no se pueden contrastar directamente. En ambos casos, necesitas estudiar más sobre el tema, revisando más bibliografía, conversando con expertos o haciendo una exploración inicial del campo. Con el avance de tus lecturas y estudio, tendrás la capacidad de formular hipótesis muy interesantes. Observa. Ejemplo 21. Hipótesis exploratorias. Exploratorios. Un tesista quiere investigar las percepciones sobre el servicio de los clientes desertores en una empresa X. No ha encontrado estudios previos sobre el tema y tampoco los expertos le han informado mucho. Entonces, hizo una exploración inicial en el campo, conversando con algunos clientes desertores. Así propuso la siguiente hipótesis. Los clientes desertores de la empresa X piensan que el contrato con la empresa es un gasto innecesario, pues no contribuye con mejoras inmediatas a sus necesidades. Se muestran insatisfechos con el tiempo demorado en la resolución de sus quejas. Un tesista desea conocer las razones de la alta tasa de incumplimiento en la planificación estratégica institucional de empresas gubernamentales. No encuentra antecedentes previos, pero observa mediante entrevistas iniciales a los directores que muchos directores no perciben esta actividad como una obligación propia. Entonces, formula las siguientes hipótesis exploratorias. A pesar de recibir capacitación sobre planificación estratégica, los directores de las empresas X pertenecientes al Estado incumplen con la planificación por considerar la obligación del Ministerio X. Los directores creen merecer una remuneración adicional por la planificación, al considerarla demasiado tediosa. A pesar de estar capacitados, delegan la función a sus subalternos,
quienes copian el documento guía sin mayor adaptación. Como habrás apreciado, siempre es posible tener hipótesis. Y eso es lo deseable, incluso en las investigaciones exploratorias. Solo se requiere un poco de esfuerzo y dedicación. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 165. 2.10.7. ¿Cómo contrasto mis hipótesis? Las hipótesis se someten a prueba mediante la aplicación de un diseño de investigación, recolectando datos a través de uno o varios instrumentos de medición y analizando e interpretando dichos datos. En general, las hipótesis se contrastan mediante dos vías generales. 1. Demostrando, cuando usas todos los argumentos lógicos, experienciales y bibliográficos necesarios para convencer de la conveniencia y plausibilidad de tus hipótesis. Demostrar significa convencer con argumentos, utilizar la razón, los datos, las simulaciones y el sentido crítico y académico para explicar por qué o cómo algo podría funcionar o ocurrir. La demostración es una forma de contrastación típica en las propuestas de gestión, en los planes de negocio. 2. Verificando, cuando sometes a prueba empírica tus argumentos. Es decir, cuando verificas o compruebas en la experiencia que lo que propones funciona. Verificar significa experimentar, probar, testar y contrastar con la realidad. La verificación es una forma de contrastación típica en las investigaciones convencionales, descriptivas, correlacionales, experimentales, etc. La elección del diseño adecuado para contrastar las hipótesis es un tema extenso. En el capítulo 4 aprenderás a elegir el diseño óptimo para tu estudio y sabrás cómo aplicarlo. Ahora que tienes un conocimiento profundo del tema que investigas, ya puedes identificar problemas de investigación con facilidad. A continuación, aprenderás a plantear tu problema de investigación, definir los objetivos y determinar su impacto potencial. Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 166. 2.11. ¿Cómo hacer la plantilla de avance 2 fundamentación teórica? Desde mi página web www.aristidesbarra.net, sección tesis, puedes descargar la plantilla del avance 2, fundamentación teórica. Adicionalmente, puedes visualizar videoclases asociadas, muy útiles para elaborar tu tema de tesis. Con la plantilla de avance 2 podrás redactar la fundamentación teórica de tu proyecto de tesis y tesis. Esta plantilla te guiará en la redacción de una de las partes más importantes de tu tesis, la cual da fe del dominio temático de esta. Contiene 4 partes: A, antecedentes; B, bases teóricas; C, hipótesis; y D, referencias. Tabla 48. Aspectos clave para completar la plantilla del avance 2 fundamentación teórica. Indicaciones de la plantilla. Partes del manual. ¿Qué aspectos clave que no debes olvidar? Debes revisar. Antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Menciona los aspectos que se han dejado de investigar y 1. Haz un diagnóstico breve de entes. 2.3. Que coinciden con la investigación que pretendes realizar. ¿Qué tanto se ha investigado? Cómo citarlas es la única forma de demostrar que hay vacíos en el cono sobre el tema y que sea fuentes de información, lo cual abordarás con tu tesis. Dejado de investigar. 2.5. La revisión de los antecedentes debe ser suficiente y es. 2. Menciona los antecedentes. ¿Dónde encuentro estrictamente pertinente? Pertinente significa que los antecedentes de tu investigación
Se información paramidentes del tema deben estar directamente relacionados con descriptivo y directo. Tesis. 2.9. El objetivo de tu tesis. 3. Separa los antecedentes en advertencia. Como siempre cita los estudios mencionados, indicando el autor, nacionales y extranjeros. Sé que no estoy pla y el año de la publicación, usando el estilo APA. 4. Usa un párrafo por cada guiando. 2.8. Organiza las fuentes en nacionales y extranjeras para darle antecedente. Mayor orden. Empieza con las referencias nacionales. 5. Cita siempre las fuentes, critica los antecedentes según su pertinencia, alcance, usando el estilo APA, calidad, etc. Usa un párrafo por cada antecedente. Sombra. 6. No copies / pegues. Eso es, negritas, el autor y el año de publicación. Plagio. Siempre usa usa la tabla resumen de antecedentes, y colócala al final. Pies palabras pero citando la de la sección. Fuente. 00 si se detecta plagio. 7. Cuida la redacción y ortografía. 6 puntos. Bases teóricas. ¿Qué son las bases? 1. Desarrolla las bases teóricas. 2.4. Organizando el tema con cómo citarlas, títulos y subtítulos. Fuentes de informa. 2. Usa mínimo 30 fuentes. 2.5. Documentales, libros. ¿Dónde encuentro? Documentos de internet, revis información para mí. Periódicos, etc. Tesis. 2.9. 3. Cita siempre las fuentes. Advertencia. ¿Cómo? Usando el estilo APA. Sé que no estoy pla. 4. Usa figuras y tablas para guiando. 2.8. Sintetizar la información. Toda tabla y figura siempre lleva título y fuente. 5. Cuida la redacción y ortografía. Sé directo y coherente. 6. Prefiere las citas referenciales a las textuales. Evita el fuentes de información. Organiza las bases teóricas en títulos y subtítulos. Haz una revisión bibliográfica suficiente, coherente y pertinente con el tema de tu tesis. Siempre empieza por conceptos, luego por teorías y procesos. Termina describiendo el contexto en donde se realizará la investigación. Siempre cita los estudios mencionados. Indica el autor y el año de la publicación. Analiza críticamente la información que citas, por eso usa mayormente las citas referenciales. Evita a toda costa el plagio de información. Revisa si existen párrafos plagiados, copia de información, de otros documentos o fuentes de internet o libros. Una forma común de plagiar es abusando de las citas textuales, grandes párrafos copiados pero mencionando la fuente. Si usas citas textuales, que sean párrafos cortos, y siempre comenta o aporta algo nuevo. No pueden existir páginas enteras sin citar autores o fuentes de información. No uses nota al pie de página para citar las fuentes de Aristides Alfredo Barahona /vertical desde la idea hasta la sustentación, 7 pasos para una tesis exitosa /vertical 167. Plagio a toda costa, no copiar /pegar. 00 si se detecta plagio. 8 puntos. Hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Formula tu hipótesis general, tesis. ¿Cómo las hago? Directo y objetivo. No utilices, 2.10, términos ambiguos o preguntas. La hipótesis siempre es la respuesta tentativa más razonable y fundamentada al problema general de investigación. 2 puntos.
Referencias. ¿Qué son las? 1. Escribe todas las referencias 2.7 empleadas en este avance. ¿Dónde encuentro? 2. Usa el estilo APA para información para mí. Presentar tus referencias. Tesis. 2.9. 3. Preséntalas en orden advertencia. ¿Qué? Alfabético. Información debo y 4 puntos. No debo usar 2.6. Información. Usa el estilo APA para citar las fuentes. Tablas y figuras. Emplea figuras, mapas conceptuales, esquemas y tablas para resumir, esquematizar o comparar información bibliográfica importante. Ello le agrega valor y creatividad a tu informe. Nunca coloques una tabla o figura después de un título o subtítulo. Todas las tablas y figuras deben indicar fuente o procedencia. No coloques imágenes o figuras que son innecesarias para la tesis, o que no aportan contenido esencial. Usa el estilo APA para tus tablas y figuras. Cada tabla o figura debe ser mutuamente excluyente, y no redundante. Es decir, si usas una tabla para presentar una información, ya no es necesario que uses una figura para la misma información. Usas una tabla o una figura, no ambas al mismo tiempo, porque es redundante e innecesario. Elige una tabla o figura, según sea el caso.